Bueno, buenas noches hermanos. Tengo nuevamente el agrado de poder compartir, continuar con el estudio de este libro. Todos somos teólogos, ¿verdad? Es muy buen libro. Ahora vamos a continuar con el capítulo 3 de este libro. Antes vamos a estar orando y vamos a pedirle la dirección a nuestro amado Dios para que podamos compartir, para que podamos entender también lo que es este libro y comprender el estudio de su palabra, que es la teología. Vamos a orar. Señor Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este día, por este momento. Gracias Dios por amarnos, gracias por cuidarnos. Gracias Padre porque hoy es un día martes hermoso, Señor, que tú nos has brindado. Gracias Señor porque a través de Cristo Jesús podemos acceder libremente, Señor, ante ti. Te rogamos y te pedimos que nuestra vida, Señor, sea consagrada completamente a ti, Señor, nuestro intelecto, nuestra piedad. Oramos, Señor, y te pedimos de que estos estudios nos ayuden a conocerte más a ti y que podamos crecer en gracia y en conocimiento de tu palabra y tu persona, Dios. Bendícenos, Dios, y guíanos con el poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con este display. La última vez estuvimos hablando acerca de lo que es, de dónde surge o de qué ramas se nutre la teología sistemática para que sea una teología sistemática, valga la redundancia. Entonces, habíamos visto que la teología sistemática se nutre, en primer lugar, obviamente, de la Biblia. De allí salen los conceptos bíblicos, de allí sale la hermenéutica, de allí salen los estudios bíblicos, de allí salen los nombres eh, griegos, hebreos, arameos, de allí salen los conceptos del Antiguo y Nuevo Testamento, y también lo que es la historia de la iglesia, porque de allí vienen los famosos debates, los famosos cuestionamientos que tuvo que sobrellevar la iglesia y cómo es que la iglesia fue respondiendo a estas herejías, ¿verdad? Porque la teología sistemática lo que hace es sistematiza un conjunto de conocimientos de la Biblia y lo trae al día de hoy, sacando obviamente la información de la Biblia y corriendo durante 21 siglos de la historia de la iglesia, porque siempre digo de que la iglesia es la única intérprete a, eh, a más que nada interpretar la palabra del Señor junto con el Espíritu Santo. Ahora, eh, vamos a continuar con esto. Hoy quiero compartir acerca de el valor de la teología. Y aquí, por ejemplo, hermanos, en Paraguay, hoy en día, no es que muy fuerte está todavía tocando lo que es la teología. Mucha gente piensa, ¿verdad?, de que el término teología solamente se aplica al concepto de los católicos, los famosos paí, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la iglesia protestante o la iglesia evangélica también ya se inicia aquí en Paraguay. Y el valor que tiene la teología es tan pero tan profundo. ¿Por qué motivo? Porque el Señor a nosotros nos entregó su palabra, nos entregó su palabra, ¿verdad? Valga la redundancia, para que nosotros podamos estudiarla y aprender más acerca del pensamiento, de la obra y de la persona del Dios Trino. Porque la Biblia es el único libro inspirado por el Espíritu Santo. Ningún otro libro es inspirado por el Espíritu Santo fuera de la Biblia. Entonces el Señor a nosotros nos da su palabra para que nosotros podamos estudiarla. Y a mí, por ejemplo, me encanta mucho lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El libro de Timoteo, Segunda de Timoteo 3:16, donde habla de que toda la Biblia es inspirada por Dios, o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, interesante, porque aquí utiliza un concepto muy, pero muy especial.
utiliza la palabra didáctica, ¿verdad? Didastiqué también puede ser, que este término significa enseñar, este término significa iluminar, este término significa brindar información, este término significa moldear. Entonces, la pregunta más grande que hoy en día mucha gente tiene, yo no necesito estudiar de teología, yo solamente necesito conocer a Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a enseñar? Porque la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros podamos enseñar también lo que conocemos. ¿Qué vamos a enseñar si no le conocemos al Dios de la Biblia? Es por eso que el valor de la teología es fundamental para todo cristiano. Es nuestro intento de comprender la verdad que Dios nos ha revelado. Es algo que todo cristiano o cristiana hace o debe hacer. De modo que no es una cuestión de ver si vamos a entrar en la teología o no. Es cuestión de ver si nuestra teología es sana o no. Es cuestión o es importante estudiar y aprender porque Dios ha librado todo obstáculo y se ha revelado a su pueblo. Esto me hace recordar a un hermano que también aquí, recuerdo que lo encontré y me dice, yo no necesito, ¿para qué vas a estudiar teología? Vos lo que tenés que estudiarle al Espíritu Santo, dice. Ah, bueno, entonces uno deduciendo, ¿verdad? Eh, Tiene razón porque nosotros también no solamente estudiamos a Dios y Dios está compuesto de tres personas, sino que también tenemos que estudiar la obra del Espíritu Santo, tenemos que estudiar la obra de Cristo y la obra de Dios y en su conjunto es teología. Ahora, mucho énfasis en el siglo XXI por el Espíritu Santo y poco énfasis por la obra de Cristo. Para nosotros, principalmente, cuando nosotros hablamos de teología, tenemos que abarcar todas las tres partes de Dios, todas las tres eh, todas las tres partes de la Trinidad. Entonces nosotros tenemos que abarcar todo eso. Ahora, queridos hermanos, la intención de la teología, en primer lugar, no es dividir. ¿Por qué? La intención de la teología, en primer lugar, es corregir. Sabemos que cuando nosotros pecamos o cuando Adán y Eva pecaron, se partió o se borró coercitivamente. Cuando hablo del término coercitivo, estoy hablando de algo parcial, parcialmente la imagen de Dios. Entonces, el hombre, en cierta manera, eh, tal vez algunas personas hoy en día le conocen a Dios, escuchan de que es un Dios todopoderoso, escuchan de que hay un Señor que está en los cielos, todo eso, pero de ahí a que crean es otra cosa totalmente diferente. Ahora, Dios necesita revelarse profundamente cada vez más a nosotros y la revelación más profunda que Él nos da fuera de la naturaleza es su palabra y nosotros tenemos que estudiar esa palabra. Porque eso es lo que nosotros conocemos como teología, el estudio de la palabra del Señor. Y esa teología debe ser sana o es mala. O sea, hay solamente dos posturas. Está la sana doctrina y está la mala doctrina. O en términos más sencillos, los hermanos patrísticos no le llamaban mala doctrina. Directamente ellos apropiaron la palabra herejía o error teológico. Ahora, el valor de la teología también nos lleva a que nosotros podamos tener un amplio conocimiento, no solamente en la Biblia, sino que todo lo que está dentro de la Biblia y como lo que está fuera de la Biblia. ¿Por qué motivo les digo esto? Porque una vez más, cuando nosotros vamos a estudiar teología, no tenemos que ser biblicistas. Ahora, ¿qué significa este término biblicista? Este término biblicista significa guiarse solamente por la Biblia. En términos más sencillos es la solo escritura. Tenemos que discriminar la solo escritura con la sola escritura. ¿Qué significa esto? Que hoy en día en América, inclusive en Paraguay, mucha gente te dice no vayas a leer otro libro que no sea la Biblia. Entonces ese es solo escritura y ese es un error que se hace
¿Por qué motivo? Porque el Señor también a nosotros nos bendice con maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice de que hay maestros. Entonces esos maestros también tienen que enseñarnos su comunión que ellos tenían con el Señor y los estudios que ellos ya hicieron nos enseña a través de los libros. Entonces, hoy en día solamente te dicen no vaya a leer otro libro, sino lees solamente lo que es la Biblia y ese es un error también. Entonces, eh, la sola escritura no es que niega el principio de que no leas la Biblia, sino que dice, sí, correcto, lee la Biblia, pero fuera de la Biblia también otros libros que te van a ser de mucha bendición, de mucha bendición. Ahora, eh, bueno, no sé si alguien tiene una consulta aquí para pasar de Disley, el valor de la teología. Nadie. Bueno, paso al siguiente, al siguiente. Ahora vamos a entrar, querido hermano, entre la revelación general y la teología natural. La revelación general y la teología natural. Ok, para algunos seguramente va a ser un poco complicado, para otros va a ser un poco confuso, porque generalmente nosotros, los que estudiamos ya teología, leemos revelación general y revelación especial. Pero aquí aparece una palabra que tal vez muchos no conocemos o no conocíamos hasta que nos sentamos y estudiamos. La revelación general y la teología natural. ¿En qué consiste estas dos posturas? La revelación general de Dios está disponible a todas las personas del mundo. Dios no se revela solamente a individuos específicos. Su revelación es manifiesta a todo ser humano. El mundo entero en su interlocutor, esto es la persona que habla, el lugar donde se habla. La Biblia dice, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ahora, esto es la revelación general, hermanos. La revelación general nosotros podemos indicar o podemos decir también la revelación natural, que es la revelación de, por ejemplo, la naturaleza, la revelación de los animales, la revelación no es en los animales, sino que es de los animales, la revelación de todas las cosas que existen. Esto abarca e implica de que hay un Dios soberano, hay un Dios creador de todas estas cosas, hay un Dios omnipotente que todas estas cosas creó, perdón, y esto hace de que Dios mismo se revele en eso, ¿verdad? Pero el hombre, en su pecado, en nuestros pecados, es imposible inclusive ver a Dios en la revelación general. De tal manera que tal vez el próximo martes vamos a estar hablando acerca de la revelación especial que es su palabra. Entonces, esta revelación general, como lo dice su nombre, es general para todos los hombres. Significa que no está basada en ninguna religión, no está basada en ninguna clase social, clase económica, sino que está abierta para todos los hombres. ¿Sí? No se revela, como dice el Disley, no se revela solamente o exclusivamente a algunos individuos específicos, sino que su revelación es general. ¿Quién creó el mar? El Señor. ¿Quién creó los cielos? El Señor. Entonces, este versículo también es el del Salmo 19:1. También nosotros tenemos que verlo a la luz de Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 dice de que el Señor también plació en cierta manera eh, revelar todas las cosas a todos los hombres, ¿verdad? Pero el hombre por estar enceguecido o por estar, a ver, el término está aquí, perdón, me olvidé el término, por estar envanecido, por estar entenebrecido, el hombre no puede ver a Dios en la revelación general. Y es por ello que exclusivamente el Señor hizo una revelación especial, pero esta revelación especial solamente es aplicada a algunos individuos específicos. Y esta revelación solamente se manifiesta para los escogidos.
Ahora, es interesante que mucha gente tal vez diga, bueno, la revelación, ¿por qué es que Dios hizo la revelación general y nosotros estamos tan pero tan cegados y no podemos ver de que las obras que Dios hizo o que las obras que se hicieron es por la mano y por el poder de un Dios todopoderoso? Mucha gente dice eso. Entonces, esta revelación, mucha gente utiliza también una forma para poder negar a Dios. ¿Por qué motivo? Porque, porque si Dios es tan bueno, creó la naturaleza, creó todo lo que hay, creó todas las cosas que hay, le creó a los hombres, ¿por qué es que va a desear el fin y la muerte de otras personas? De muchas personas en realidad. ¿Sí? Entonces, esto en cierta manera también genera un poco de confusión. La revelación general genera un poco de confusión, pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista humano. ¿Por qué motivo? Porque el ser humano siempre busca satisfacer sus preguntas desde un punto de vista humano. Por ejemplo, cuando o en el siglo XXI mucha gente se pregunta y se cuestiona, ¿ustedes creen en la predestinación? Varios me van a decir sí. Ah, pero ¿por qué Dios predestina a algunos para salvación y otros para perdición? Porque ese no es un tipo de Dios que nosotros deseamos ver. Nosotros queremos ver un tipo de Dios que es solo amor, así como la teología gay lo hace, los queer, perdón, lo proclaman todo el día o en todo el mundo ahora. En cierta manera, eso hace que se distorsione esto, ¿verdad? Porque vemos desde un punto de vista humano hacia un Dios divino. Cuando el punto que la Biblia nos enfoca, y vamos a estar viendo de aquí a una semana, es que nosotros tenemos que ver la revelación desde el punto de vista de Dios hacia los hombres, ¿sí? Y esta revelación general es desde un punto de vista de Dios todopoderoso creando todas las cosas de la nada, inclusive al ser humano, entonces lo crea para el hombre. Y nosotros como estamos tan pero tan envanecidos en nuestros pecados, es imposible ver esa revelación general. Por eso es que el Señor se plació en darnos esa revelación específica, que es su palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta referente a esto? Porque después vamos a pasar a algo un poquito más complejo. Hermano, Señor, la revelación general y teología natural es la misma cosa entonces. no, no, justamente eso. La revelación general ahora vamos a ver. La teología natural varía un poquitito. La teología natural va a variar. La teología natural, ahora vamos a ver si este creo. Ok, la revelación natural, perdón, ahí puse mal. La teología natural, la revelación de Dios que nos lleva por medio de la naturaleza, ahora te voy a explicar cuál es la diferencia. Es lo que llamamos revelación natural. En pocas palabras, revelación natural se refiere a las obras o acciones. Fíjense bien, la revelación general, por ejemplo, es un conjunto de todas las cosas que el Señor ya creó. Por ejemplo, los cielos, Él ya creó, ¿verdad? Ahora, la teología natural es las obras, es la continuación de lo que Dios ya iba creando. Por ejemplo, los cambios climáticos, por ejemplo, son un tipo de teología natural porque es una acción que el Señor permite y que el Señor hace en cierta manera también con su poder. Y la teología natural generalmente se ve más involucrada a la naturaleza. Por ejemplo, los bosques, el mar, cómo es que el Señor, por ejemplo, retiene de que el mar no pase como un tsunami todos los días por en un predio, en una tierra, cómo es que el Señor ataja los volcanes, cómo es que el Señor suelta los volcanes, o sea, su teología natural ya no es en base a la creación, sino que es una consecuencia de la creación, que son las obras y acciones que Dios hace hoy en día. La revelación es en el inicio.
La revelación general fue en el inicio. Cuando en Génesis, por ejemplo, encontramos el Señor creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, todo eso. Entonces ese es un tipo de revelación general. En realidad es la revelación general. Y la teología natural es los acontecimientos naturales que hasta hoy en día siguen surgiendo y cómo es que el Señor sigue haciendo estas cosas. Entonces, no sé si me doy a entender la diferencia. Uno, la teología, perdón, la revelación general se ubica en el inicio y la teología natural es después del inicio hasta el día de hoy, cómo el Señor sostiene, cómo el Señor mantiene toda esa naturaleza, cómo el Señor sigue obrando, cómo el Señor manda la lluvia, cómo el Señor manda la tormenta. Todas esas cosas son un tipo de teología natural que también a nosotros nos enseña de que hay un Dios todopoderoso. No sé si me explico en ese término. Sí, hermano, gracias. ¿Se entendió? Espectacular, espectacular. Bueno, entonces, esa es la gran diferencia entre la revelación general, que es algo muy amplio, y la teología natural, que también es amplio, pero en cierta manera, la teología natural podemos decirlo de que es la continuación de la revelación natural. ¿Por qué? Porque el Señor no es que hizo, hasta hoy en día sigue haciendo cielos nuevos, no, no en términos espirituales, como por ejemplo leemos Apocalipsis, pero no es que todos los días el Señor crea un cielo nuevo, crea otro cielo nuevo, no, sino que es un cielo que Él creó desde el inicio y lo que la teología natural es que vaya en acciones y esas obras de Dios vayan haciendo de manera dinámica, continúen, continúen y esto hace de que siga demostrando Dios su poder hacia nosotros. Y aún así, mucha gente ya, no viendo, por ejemplo, la revelación general, dentro de eso vemos de que el Señor de igual manera tiene el poder de todas las cosas y mantener esa teología natural en sus manos. Ahora, el siguiente de ley nos habla acerca de una revelación mediata e inmediata. Esto es interesante, hermanos, porque esto es lo que, por ejemplo, Juan Calvino bueno, voy a hablar de otro hombre, un hombre de ciencia que se llama John Newton, que John Newton dice de que cuando él, por ejemplo, vio que una manzana cayó de un manzano del árbol, cayó al piso, él entonces se puso a estudiar acerca de la ley de la gravedad. Ahora, qué interesante esto, porque en cierta manera, cuando nosotros leemos, por ejemplo, no sé si alguna vez alguno de ustedes ya oyó ya el nombre de Herman Babin. Seguramente el hermano José y otros más habrán oído, pero me confirman así, les comento. Sí, hermano. Yo no. Bueno, Herman Babin fue uno de los mejores teólogos holandeses, ¿verdad? Del siglo XX, parte del XIX y XX, ¿verdad? Herman Babbage escribió una teología sistemática muy buena que se llama hasta el día de hoy Magdala Dei. Inclusive hay un libro que se llama El conocimiento de nuestro Dios santo, de nuestro Dios maravilloso, que está en español, que trae las publicaciones Querigma hoy en día. Ahora, Herman Babbage dice, por ejemplo, creo que hay un PDF de él, si es que no me acuerdo, yo leí en el 2017, leí un PDF, pueden buscar Herman Babbage PDF de la creación, tiene 216 páginas, tiene, está en PDF, y él cuenta en una de ellas, por ejemplo, de que los teólogos del siglo XIX no solamente se abarcaban, les cuento, Herman Babbage no solamente era un teólogo, era un estadista, así como Kuyper, así como otros teólogos de esa época, así como Hodge, pero también él era un matemático. Le va a sorprender esto, ¿verdad? Porque muchos teólogos muchas personas no saben, por ejemplo, que Hermann Babbage era un matemático. Así como Leibniz, Spurgeon también se destacaba mucho en las matemáticas, entonces eso le da su afición a las matemáticas. Turretin también se destacaba mucho en las matemáticas. Jonathan Edwards se destacaba mucho en la biología. Entonces, Hermann Babbage, cuando estudia las leyes de Newton, dice de que en la ley de la gravedad,
hay una revelación mediata e inmediata. Entonces empieza tipo a relacionar lo que vamos a estudiar ahora. Y le voy a comentar cómo es que Herman Babbin va relacionando esto. La revelación inmediata es el término que se utiliza para describir otra manera en que Dios se nos revela. La revelación inmediata, en cierta manera, es algo que nosotros tenemos así a la luz, tenemos así visualmente de que hay un Dios todopoderoso. Nunca se han puesto a pensar cómo es que nosotros sobrevivimos cada segundo sin que podamos ver el aire que respiramos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas la gente que no le conoce al Señor lo atribuye a la evolución, ¿verdad? Nada que ver, no tiene nada que ver. En cierta manera, muchas personas, inclusive cristianas, dicen de que la evolución es algo que surgió eh, dentro de lo que es el mundo en sí, cristianos. Ahora, este tipo de evolución, como muchos cristianos hoy en día dicen, no habla de un cambio físico como por ejemplo muchos de los ateos dicen, de que el hombre empezó siendo un Australopithecus, Erectus, todo eso, ¿verdad? Entonces pasó a ser un Homo sapiens, sapiens, lo que sea, ¿verdad? Entonces, mucha gente piensa de esa manera, los científicos hoy en día piensan de esa manera, pero eh, cuando un cristiano, recuerdo muy bien, de que creo que William Lane Craig crea acerca de lo que es Génesis 1, tiene algunas cuestiones relacionadas a que son literales y alegóricos. Él, por ejemplo, dice de que no son literales los días del Génesis 1 y tiene algunas cuestiones que se pueden entender mal. Pero en cierta manera muchos cristianos dicen de que hubo evolución en el ser humano, pero ¿qué tipo de evolución física? No, sino emocional y una evolución de conocimiento, de tal manera que hace 2000 años atrás, y eso se ve a la luz de la ciencia, a la luz de la lógica, hace 2000 años atrás muchas de las ciudades no eran cosmopolitas como hoy en día y las pequeñas ciudades se volvieron en grandes ciudades. Entonces eso sí es un tipo de no es un tipo de evolución física, es un tipo de evolución de conocimiento, de tal manera que el conocimiento fue creciendo. Eso sería. Ahora, la revelación general inmediata, esto radica en el hecho de que Dios está ahí. Hay un Dios que creó y que tuvo el detalle de lo más pequeño, de esa partícula más pequeña, por ejemplo, de aire que nosotros respiramos, y esa partícula es la que a nosotros nos ayuda a que podamos seguir viviendo, a que podamos seguir respirando. Entonces, hay una revelación inmediata en la Tierra, hay una revelación inmediata. Y Herman Babbin dice de que en la ley de la gravedad también hay una revelación inmediata. ¿Y cuál era eso? Que la manzana cae. Entonces, ¿por qué cae? Porque hay un cuerpo de atracción. Hay un cuerpo de atracción que está en el núcleo de la Tierra y ese cuerpo de atracción lo atrae. Y es también lo que pasa en la revelación inmediata. Hay un Dios todopoderoso que hizo todas las cosas que nosotros estamos viendo, que nosotros no estamos viendo inclusive, y esas cosas Dios hizo para que nosotros podamos conocerle a Él, para que podamos entender de las obras maravillosas que Él hace y sigue haciendo en nosotros y en este lugar. No sé si me doy a entender con esta revelación inmediata. Eureka, hermano. Eureka, ¿entienden? Me dicen por favor, porque es un poco tedioso nomás los términos, pero una vez que nosotros vamos memorizándonos los términos, la revelación general y la teología natural van de la mano, es su continuación, ¿verdad? Pero es de menor grado la teología natural, también la revelación inmediata con la revelación mediata. La revelación inmediata es la que es en el instante. De tal manera que una persona, supongamos, ¿verdad? No pasa esto, ¿verdad? Pero una persona eh, de que ya tienes conocimiento, no un niño de 4 o 5 meses, sino que una persona de 20, 25 años, es más factible, por ejemplo,
de que esta persona entienda los procesos físicos y que suceden, ¿verdad? Dentro de lo que es la Tierra, ¿verdad? Y esto relacione, en términos más sencillos, relacione a una evolución o a un sentido de que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces la revelación inmediata es la que está hoy en día. La que cuando una persona de 20, de 15, 10, 25, 30 años abre los ojos y ya ve ya un árbol ahí, entonces ese ya es una revelación inmediata de que hay un Dios todopoderoso, de que hay un Dios amplio. Ahora, fíjense bien que este término, revelación mediata, es algo también tan pero tan interesante. ¿Por qué motivo? Dice de que la revelación mediata es algo eterno, la inmediata es algo de ahora, de hoy, del momento. La revelación mediata es algo eterno, de tal manera que se inició allá, em, por así decirlo, en la eternidad, obviamente porque Dios es eterno y no va a tener ni fin, ¿verdad? Entonces dice, el eterno poder y deidad de Dios se hacen manifiestos al mundo entero por medio de la revelación general. Nuestra supresión pecaminosa de esa revelación no borra el conocimiento de Dios que Él nos ha dado por medio de la naturaleza y que ha puesto en nuestro corazón. ¿Recuerdan el caso de Newton cuando vio de que el manzano cayó? No es que la ley de la gravedad ahí empezó. No es que en el año 1706 Newton dijo, ya encontré ya la ley de la gravedad y en ese año 1706, por así decirlo, él dice, ok, de ahora en más ya veo ya de que hay una ley de la gravedad y en el año 1705 no había ley de la gravedad. No, no es nada que ver, sino que la ley de la gravedad ya estaba ya ahí. Era algo que cuando Dios creó todas las cosas, creó ya. Ya puso ya una ley de la gravedad, ¿verdad? Porque en ninguna parte de la Biblia, por ejemplo, a no ser que leamos Elías, ¿verdad? El caso de Elías, en ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos de que una persona haya flotado. A no ser que encontremos el caso de Eliseo, ahora cuando levantó el hacha, ¿verdad? Pero la persona en sí era. Ahora, ahí encontramos de que ya había ya la ley de la gravedad. Y también eso interpolando y dando un poco, por ejemplo, a entender de que estas cuestiones relacionadas entre la ley de la gravedad y la revelación mediata ya estaba ya desde antes. ¿Por qué? Porque la revelación mediata, ¿qué significa la revelación mediata? Es una revelación eterna. Es una revelación que no tiene principio y que no tiene fin, porque esta revelación va arraigada a la persona misma de Dios. Sí, hermano Néstor, alzó la mano. Sí, quería preguntar nomás. Sí, Una vez Proust mencionó sobre las leyes de la lógica, por ejemplo. ¿Y eso en qué categoría entraría? Las leyes de la lógica. las leyes de la lógica. Bueno, ahora, esto por ejemplo es interesante lo que acabas de preguntar, hermano Néstor, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque las leyes de la lógica, cuando nosotros hablamos de lógica, tenemos que saber obviamente que empezaron con los griegos, pero donde más se popularizó la lógica cristiana o las leyes de la mentalidad fueron en la Suma Teológica de Juan Calvino, casi dije, perdón, Tomás de Aquino. Las leyes de la lógica no van a ingresar directamente, o sea, van a ingresar directamente a lo que es las leyes de la física y las leyes de la matemática. Ahora, es interesante por qué motivo, querido hermano Néstor, porque estas leyes de la lógica son leyes que están también visibles en la naturaleza y para nosotros están más visibles. Te doy un ejemplo. Supongamos, querido hermano, si es que está, no sé, tengo mi teléfono, estoy seguro que tu teléfono, hermano, no vas a querer echar y dejar caer, porque lógicamente esto se va a romper. Ahora, ¿qué pasa? Estas leyes de la lógica
se deben de estudiar también a la luz de las escrituras. No para verlo de un término alegórico las Biblias, sino que para saber también de que lógicamente, como hablaba también tanto Tomás de Aquino, a través de la lógica también una persona puede llegar a la deducción de que hay un Dios todopoderoso. Eso también Tomás de Aquino lo escribió en uno de sus libros. Si quieren pueden buscar, no sé nomás si hay en español, pero yo leí un resumen que se llama Las Cinco Vías. No sé si alguno de ustedes conocen las cinco vías. Y son cinco caminos en los cuales Santo Tomás de Aquino dice de que de que hay una forma de conocer más a Dios. Y uno de ellos es la ley de la lógica. Y esa ley de la lógica viene a través de la física, de la naturaleza y a través de las matemáticas. ¿Por qué a través de las matemáticas, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la lógica en cierta manera te dice de que Dios es un Dios trino, ¿verdad? Entonces queremos vamos a tener que saber de que es un Dios trino, pero en función, no a su persona, no a que hay tres personas en una, perdón, no que hay tres personas separadas, sino que en función a su trabajo o en función a lo que él hace. De tal manera que hay un Dios creador, hay un hijo o un Dios sustituto, y hay un Espíritu Santo consolador. Entonces, por lógica también encontramos de que es indispensable y es muy, pero muy entendible conocerle al Señor a través de las Escrituras. Ahora, con esto no estoy diciendo y estoy negando el obrar del Espíritu Santo. No. Santo Tomás de Aquino decía de que con el obrar del Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo en cada persona y con la lectura de la palabra del Señor, es lógicamente entendible todo lo que es relacionado a un Dios inentendible. Wow, ¿verdad? Parece que nos quedamos confundidos así cuando Santo Tomás de Aquino dijo esto. Lo que nosotros debemos entender es que a veces nosotros no le entendemos a Dios. Y la pregunta más difícil o la pregunta que muchos cristianos, teólogos reformados inclusive, no pudieron responder es qué es la Trinidad, por así hablarlo, de la Trinidad. Entonces, es una pregunta que muchas personas no quieren responder porque es algo lógico porque encontramos en la Biblia, pero es algo ilógico que solamente a través de las cuestiones relacionadas a la fe nosotros podemos entender esto. La lógica y la fe no se contradicen. Eso es interesante. Mucha gente dice y asume de que la lógica es igual a la ciencia. En cierta manera sí, en cierta manera no, porque la lógica también se puede estudiar. La lógica también se puede poner a prueba, de tal manera que hay un método específico para poder poner a prueba la lógica. ¿Cómo es esto? En matemática, por ejemplo, lógico va a ser 1 más 1 es 2. Ahora, hay ciertos cálculos matemáticos como por ejemplo que no tienen lógica. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuánto es 10 dividido 3? No va a ser nunca un monto exacto porque va a ser 3,333333, entonces lógicamente no va a tener una respuesta. Entonces, perdón, la lógica es una ciencia que nos ayuda a que nosotros nos acerquemos a Dios, pero con la fe. La lógica y la fe no van en contra. Tengo un buen libro que me gustaría recomendarles, eh, que habla de la lógica justamente, que es de Peter Jones, que tengo aquí. Si ustedes me esperan, aquí está. Hermano José, usted me va a ayudar acerca de esto. Este es muy buen libro que justamente hermano Néstor habla de eso. Justamente yo me lo leí, es muy lindo, perdón, dice, llevando cautiva la mente pagana. Ahí no sé si ustedes llegan a ver, ahí está. Llevando cautiva la mente pagana. De Peter John, la editorial es Clear. La editorial es Clear.
habla acerca de lo que es la lógica radical, que es de los ateos, ¿verdad? Y la lógica espiritual también, porque en cierta manera, o sea, la lógica que es que se asume como fe. No sé, ahí tiene el hermano. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Ah, también está ese libro, La lógica de Dios. A ver, ¿de quién es ese hermano? ¿The Voice? De Ravi Zacarías. Ah, Rabí Zacarías. Ok. Ministerio Rabí Zacarías. Pero este es muy bueno también. Y si es que el hermano José recomienda eso, espectacular también. Es muy bueno. Y yo ahí, cuando leí, cuando hablé, o sea, yo también tenía ciertas dudas acerca de que si por lógica nosotros podemos acudir a conocer más al Señor. Santo Tomás de Aquino da 5 vías o 5 accesos en los cuales nosotros podemos conocerle más al Señor, y una de ellos es la lógica. La lógica entra dentro de lo que es la física y también dentro de lo que es la matemática, ¿verdad? Y como es una ciencia, también se adapta de buena manera a la fe. De tal manera que yo, William Busto, puedo decir, yo creo en el Señor, pero yo no creo que allá ese árbol que está en la esquina de mi casa, Dios lo haya creado, sino que el hombre tiró la semilla y plantó y creció y fue el hombre quien hizo eso. Entonces, de cierta manera, está mal. Ahora, no sé, hermano Néstor, si te respondí o estás de acuerdo o querés acotar algo más. No sé si es que te respondí esto, hermano. Sí, sí, sí. Espectacular. Entendí la Seguro. parte de que, bueno, o sea, muchos dicen, o sea, muchos piensan que la lógica básicamente nació con Aristóteles, con la Grecia, ¿verdad? Sí. Supuestamente ahí comenzó todo el tema de las leyes, supuestamente ellos descubrieron, pero, o sea, nada que ver, o sea, las leyes ya estaban ahí, casi Las como la leyes estaban. gravedad. Sí, es como la revelación mediata. La revelación, la ley y la gravedad ya estaba ya. Ahora, es interesante lo que también preguntaste y comentaste, y lo que yo también les dije al inicio. Esta lógica, cierta manera, empezó ahora con Aristóteles, pero eh, Aristóteles pues, era una persona un poco rara. Digo de esta manera, ¿verdad? Porque tenía algunos pensamientos un poco extravagantes, ¿verdad? Por ejemplo, él dio, hace 15 días atrás estuvimos hablando con el hermano Maciel, y el hermano Maciel nos dio una hermosa ponencia acerca de lo que es el tricotomismo y el dicotomismo, ¿verdad? Y Aristóteles, en cierta manera, eh, él era tricotomista. Y por ejemplo, él decía de que el alma había un alma natural y un alma animal. Eh, entonces, nunca por ahí se escuchó eso, ¿verdad? Pero Aristóteles viene y dice, ah, bueno, espectacular, el hombre es tres, alma, cuerpo y espíritu. Pero el alma se divide otra vez en un alma natural, que es la que va a Dios, y un alma animal, que es la que nosotros nos hace compulsivos. Entonces, cierta manera, Aristóteles tiene buenas cosas espectaculares para leer filosofía griega Aristóteles. Eh, entonces, bueno, podemos ir terminando ya, hermano. Pudimos ver acerca de estas cuestiones, entonces vamos a quedar hasta aquí, hasta revelación mediata. Vimos acerca del valor de la teología, vimos la revelación general, que es todo lo que Dios creó en Génesis capítulo 1. Vimos lo que es la teología natural, que hasta el día de hoy el Señor sigue manteniendo esa revelación y sigue siendo Dios quien sostiene y quien regula esa revelación general. Vimos la revelación inmediata, de que la revelación está tan, pero tan actualizada, de tal manera que una persona que supongamos que a los 20 años una persona era ciega y a los 20 años se hizo una operación y pudo ver, esa persona pueda ver y pueda saber en cierta manera, sin escuchar la Biblia, de que hay un Dios creador. Ahora, escuchando la Biblia, nosotros sabemos y conocemos de que hay un Dios, aparte de creador, hay un Dios salvador, que es totalmente diferente. Entonces, y la revelación mediata dice de que ese poder de Dios
no es que está regulado solamente en el día de hoy, no es que está regulado solamente para el día de mañana o el de ayer, sino que ese poder y divinidad de Dios está regulado y está manifiesto desde la creación para nosotros, pero para Dios desde el principio. Él no tuvo principio, pero desde la eternidad Él está regulado. Entonces vimos estos principios que son un poco filosóficos, pero son muy interesantes, porque estos principios filosóficos que el día de hoy acabamos de ver en relación al valor de la teología, la revelación general, la teología natural, la revelación inmediata y la revelación mediata, son estos principios filosóficos que a veces nosotros tenemos que ver y que nosotros algunas veces con estos principios tenemos que todos los días estudiar, porque estos son los principios que los ateos, que los que no creen en Dios, que los evolucionistas atacan. Ahí es donde ellos atacan y nosotros tenemos que estar afilados para poder defender esto. Entonces, hermanos, si tienen preguntas, consultas, si tienen algo. Si tienen consulta, pregunten nomás, hermano. Y si yo no tengo la respuesta, voy a prepararle la respuesta para el próximo martes. No hay ningún problema. Hermano, Señor, tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo pudiéramos aplicar esto que aprendimos hoy en una manera, diríamos que práctica y sencilla? ¿Cómo trasladamos, transferimos esto a nuestra vida práctica, ¿verdad? Aparte de charlas evangelísticas, como recién dijiste, para hablar con gente que son detractores de la fe. ¿Hay alguna otra sí, forma? bueno, entiéndase evangelismo y apologética, la defensa de la fe, y la defensa de la fe incluye todas las creaciones que el Señor hizo ahora. Ahora, hay una forma maravillosa que a mí, por ejemplo, me encanta. eh, hay un libro que se llama eh, ¿cómo se llama? Jonathan Edwards se llama, pero hay un buen libro que justamente tiene poema. No es las 70 resoluciones, es otro libro. Voy a enviarle en el grupo, hermanos. Es Mm. un libro de Jonathan Edwards que habla acerca de estas cosas. Y en cierta manera, lo que él hace es en sus prédicas, en su diario vivir, inclusive en el libro de David Brainerd, en el libro de su journal, él escribe, porque él hizo un libro, escribió acerca de su journal, él escribe y dice de que aparte de lo admirado que él estaba con la obra maravillosa del Espíritu Santo en las personas, él estaba muy maravillado de la obra natural en relación a la naturaleza, no al hombre, de lo que Dios hace y cómo es que se maravillaba que el Señor tiene tanto poder de crear todas las cosas. ¿Por qué el Señor no va a tener poder, por ejemplo, de convertir un alma a una persona? Nosotros no le pedimos esta tierra al Señor, algo tan lindo, pero el Señor nos dio. Imagínense si nosotros le pedimos por las almas de las personas. Ahora, él, por ejemplo, se asombraba. A él le gustaba salir a cabalgar, ¿verdad? En el bosque y todo eso. Y él decía, yo cada día que me asombro veo las obras maravillosas de mi Dios. Y sé que el cielo es mucho más hermoso de lo que yo puedo ver. Ese, por ejemplo, no entra dentro del ámbito de la apologética, no entra dentro del ámbito de lo que hoy en día nosotros llamamos el evangelismo, sino que entra dentro de lo que nosotros conocemos como la exaltación a Dios. Y nosotros, en todo lugar donde estamos, podemos exaltarle a Él. Y lo que nosotros ya aprendimos es que tenemos que conocerle más a Dios. Eso es indispensable. Dios tiene un gran poder, pero también es un Dios todopoderoso, y a ese Dios todopoderoso en sus tres facetas, entiéndase Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A esos tres nosotros tenemos que conocerle cada día más y vamos a salir asombrados
asombrados vamos a salir todos los días si le conocemos a Él. Ahora, apologéticamente, evangelísticamente y salir asombrados, yo creo que serían los tres, o sea, admirarle cada día más. Mm, Eso es lo que nosotros aprendemos el día de hoy. sí. Yo estaba pensando un poquito que vivimos en un tiempo donde eh, las diferentes cosmovisiones están buscando promover sus ideas. Estamos hablando de gente que hoy, por darte un ejemplo, esta gente que es del movimiento verde, gente que activista climático y compañía, y llegan a tal punto donde hacen de la creación una deidad, ¿verdad? Si bien conocemos eso como panteísmo, ¿verdad? Sí, Eh, Muchas personas a nivel práctico, tal vez no a nivel teórico, hablan de ese tipo de cosas, como usan la creación, como dice Romanos 1, adoran más a, bueno, a la criatura, ¿verdad? Más a la creación que al Dios poderoso de las escrituras. Y creo que hoy lo que aprendimos un poco también me lleva a pensar en nuestro capítulo 5 también, nuestra confesión, ¿verdad? Que habla de la providencia del Señor, ¿verdad? Donde Él habla sí. de que Él gobierna, sostiene, dirige, dispone todas las criaturas, las acciones y las cosas de ellas. Y bueno, y hoy hablaste un poco de lo que es el cambio climático, justamente que sería, ¿cómo era que le llamaste? Revelación natural, dijiste. Teología natural, Teología natural son las acciones. sí. Y Son que las esto, acciones. sí, y que esto nos puede ayudar un poco a interactuar con otras personas, que nosotros creemos en un Dios que es, ¿cuál era el término teológico? Inmanente, creo que era. Inmanente. Inmanente, ¿verdad? Que se relaciona con su creación. Que interactúa, sería el Sí, término. sí. Interactúa. Ok, que interactúa con su creación, que no es un Dios lejano como algunos creen en el deísmo, por ejemplo, que creen que hay un creador, pero de que no interactúa con su creación. Y creo que más o menos hoy apuntaste a eso, ¿verdad? De que Que esa es revelación trascendente, natural. Adelante. que es trascendente Bueno, solamente Y, y no inmanente. claro. exactamente. Así Exactamente. mismo él es trascendente por el hecho de que hay unas posturas teológicas que, por ejemplo, uno es, una de las posturas que habla es de que Dios nos creó y Dios después nos abandonó. Y nosotros estamos viviendo bajo la cobertura del pecado y que hay un Dios que nos está viendo de lejos sin que interactúe con nosotros. Entonces, Dios interactúa en la naturaleza, Dios interactúa con nosotros en su palabra, Mm, Dios interactúa inclusive con los hermanos. ¿Por qué motivo? Porque nosotros vemos, por ejemplo, vemos los frutos del Espíritu Santo en las personas quienes están en la iglesia y podemos ver de que hay un Dios todopoderoso que está trabajando con esa persona. Entonces ahí nosotros vemos de que Dios de igual manera sigue interactuando, sigue trascendiendo, sigue traspasando los cielos hasta el día de hoy y lo que hace es que va a, continúa un obrar, continúa habiendo un obrar. No es que Dios nos dejó ahí varado y nosotros Dios está en otra galaxia, no, nada que ver. Dios continúa interactuando, trascendiendo con su criatura. Eso es, no es algo lógico. ¿Por qué motivo? Porque mucha gente dice que Dios no existe, ¿verdad? La famosa pregunta, Dios no existe, ¿verdad? Que nuestro eh, nuestro amigo filósofo del siglo XVIII preguntó, ¿verdad? ¿El hombre creó a Dios o Dios creó al hombre? Pero bueno, bueno, Dios sigue en la biología, Dios sigue en la física, en todo eso se sigue demostrando de que hay un Dios todopoderoso. mm, Es así, duela a quien le duela, a los ateos, a los negacionistas, duele decirlo, ¿verdad? Para ellos, pero para nosotros es una gran bendición de que Dios sigue interactuando con nosotros. mm. En esencia, lo que hoy estuvimos viendo es
cómo Dios se revela a sí mismo a través de la creación y que esto nos debe llevar a una doxología, ¿verdad? A alabar al Señor por su grandeza, por quién es Él y que excede toda nuestra capacidad de razonamiento y descripción también, ¿verdad? Sí, ya encontré ya el libro. Perdón, me olvidé hace rato de Edward. Mm, Afecto religioso se llama. Conocido es. sí, sí, El afecto religioso habla de Edward maravillándose del Señor. Entonces él cuenta acerca de eso. sí, es muy bueno para hablar de las emociones de ese libro. Sí, muy bueno, muy bueno. Bien, ¿tiene alguna pregunta, hermanos? Pensaba yo en un ejemplo que vos hablaste de, de la acción, ¿verdad? Se me quedó esa cosa, pues yo aprendí también eso hoy, ¿verdad? De la revelación natural le llamaste, ¿verdad? La revelación general es la obra Sí, y y la la natural. teología natural es la acción. Sí, y a mí me vino eso, me vino el ejemplo del ciclo del agua, ¿verdad? Usted vos hablaste que los mares no vienen por tsunami y pensé Claro, cómo el Señor preserva eso. Y eso me llevó a meditar también en la teología del pacto, en el pacto noético, ¿verdad? Cuando el Señor promete y da su sello de que ya no será inundada de la misma manera, sino que hasta el día posterior donde será consumido por fuego, ¿verdad? mm, Pero que Él va a preservar hasta el fin del tiempo su creación. En ese sentido, estamos hablando de que hay una acción que el Señor está haciendo gobernando a través de su providencia, ¿verdad? Ejecutando su decreto a través de su providencia, como dice, como reza nuestro catecismo, ¿verdad? y Me así llevó mismo nomás a es. pensar en eso, ¿verdad? En ese pacto con Noé, donde el Señor pone el arco iris, no LGBT, sino su palabra de que Él va a preservar, y ahí creo que estábamos hablando de las acciones que vos hablaste, ¿verdad? Espectacular, así mismo, hermano. Sí. Hermano Guido, Buenas noches, hermano. Yo no tengo nada que agregar porque me quedó bien claro. fantástico. Sí, agradezco la invitación de siempre, ¿verdad? Y estoy aprendiendo mucho con ustedes. Ujú. Bueno, si no hay otras preguntas, hermano Federico, Néstor, Ariel. Yo nada, hermano. Excelente. Ok, Muy bien, Ariel dice todo claro. Excelente. fantástico. Cerramos con una oración entonces, hermano. Sí, no hay ningún problema. ¿Oro yo? ¿Usted? ¿Quién? Y yo le quiero pedir al hermano Ariel Zamudio, ya Bueno, para haciendo, excelente. calentando la garganta para mañana, hermano. Amén, amén. Oramos, hermano. Amado Padre y Señor nuestro, te damos gracias por esta noche en la cual nos has permitido, Señor, poder reunirnos a través de este recurso y meditar también, basándonos en tu palabra, Señor, para conocerte mejor y adorarte de una forma más correcta. Damos gracias, Señor, por todos los hermanos que se pudieron sumar hoy. Gracias te damos, Señor, por la vida del hermano William, a quien tú capacitaste, Señor, para transmitir ese conocimiento que hoy llega a nosotros a través de él. Tú nos bendices a través de su vida y te rogamos, Señor, que tú también le guardes, le protejas, le prosperes, Señor, en sus proyectos y nos conceda, Señor, a todos en esta noche un descanso en el cual mañana podamos levantarnos con fuerzas nuevas conforme a tus planes y propósitos soberanos sobre nuestras vidas. Agradecemos una vez más, Señor, por esta preciosa noche, orando en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano, Amén. por participar. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga.